Bueno, en la clase pasada vimos dos, están limpiando en la cocina, vimos dos teoremas súper importantes. El primero es el teorema de Cauchy, que dice que si una función es holomorfa en cierto dominio, en cierto recinto, abierto, tiene que ser abierto y por ahora digamos conexo, ¿sí? Y vamos a pedir simplemente conexo porque vamos a pedir integrales sobre curvas cerradas. Entonces, si es holomorfa en todo este conjunto abierto, supongamos el D es abierto y conexo, simplemente conexo, cualquier curva acá adentro, cerrada, C, ¿sí? Si quieren orientada positivamente, se cumple que la integral en esta curva C es 0. Y la única hipótesis que necesito para demostrar esto, es el teorema de Cauchy-Grüssat, es que la función se holomorfa en todo punto del abierto. Fantástico. ¿Qué pasa? Esa es la primera variante, teorema de Cauchy-Grüssat. Teorema de Cauchy-Grüssat, este cuatrimestre vamos a reivindicar la figura de Grüssat. ¿Qué pasa si tenemos una función definida en un recinto múltiplemente conexo, que le faltan le faltan algunos jugadores, le faltan algunas curvitas, ¿sí? Algunas zonas, estas zonas de acá adentro, están fuera del dominio, estas curvitas están orientadas todas positivamente, ¿sí? Estas se llaman C sub I, hay tantas como se quieran, y acá tenemos una curva C afuera, ¿sí? Orientada también positivamente. Ahora sí necesito sí o sí que todas estén orientadas para el mismo lado. En la de arriba, uno dice la curva orientada positivamente medio por completitud, por continuidad con las otras propiedades, pero si está orientada al revés, da lo mismo, da menos 0, da 0. Bueno, pero como uno tiene que seguir con otros teoremas que involucran varias integrales, por ejemplo esta. Bueno, lo que se cumple acá es que la integral sobre C, no sé por qué me quedó en rojo, pero ya que está lo dejo, es la suma sobre I de las integrales sobre C sub I de f de z diferencial de z. Acá lo importante es que la función f es holomorfa en el interior de C y en el exterior de la C sub I. O sea, es holomorfa en el interior de C, salvo en los interiores de cada C sub I. Bueno, este es el que llamamos teorema de la forma del teorema de Cauchy para dominios múltiplemente conexos. Fantástico. Es un súper resultado. El caso particular que hay una curva dentro de otra, bueno, eso se reduce a que la integral en ambas curvas vale lo mismo, ¿no? Este es una especie de corolario. El corolario que tenemos una curva adentro de la otra, una especie de huevo frito matemático. Entonces, si esta es C sub 1 positiva, C sub 2 orientada positiva, la integral sobre C sub 1 es igual a la integral sobre C sub 2. Obviamente de f de z diferencial de z. Esto me lleva, esta propiedad me lleva a que usando el teorema de las tres equivalencias, esto más las tres equivalencias, ¿sí? ¿Se acuerdan que el teorema de las tres equivalencias lo vimos en la clase anterior? Que decía que eran equivalentes tres cosas. La función tiene una primitiva, las integrales en caminos cerrados son 0 y las integrales entre dos puntos solo dependen de los dos puntos, no del camino que sigue, siempre y cuando están adentro de un dominio, bla, bla, bla. Bueno, como la integral sobre cualquier curva cerrada es 0, ¿sí? Es una de las tres. Entonces, las otras dos se cumplen por el teorema de las tres equivalencias. Entonces, esto me dice que existen, primer paso, existe f tal que f' de z es igual a f de z. Existe una primitiva de esta función.
Cuando uno mira, y que también lo vimos como corolario del otro teorema, cuando uno mira con un poco más de cariño, ve que esta F mayúscula, como está definida su derivada en todo punto de un abierto, es una función holomorfa. Entonces, si es una función holomorfa, por teorema de Cauchy, go to 1, vamos a ponerlo con amarillo, go to 1, ya no se llama go to 1, voy al paso 1, la integral entonces vale 0. Con lo cual, la F mayúscula tiene una primitiva, etc. Entonces, la conclusión grosa, primera conclusión grosa es que una función holomorfa tiene infinitas primitivas holomorfas. Donde infinitas se debe entender como que la primitiva es una holomorfa, la primitiva de esa es otra holomorfa y así hasta el infinito. No contento con eso, Cauchy saca otro nuevo teorema que habla de las derivadas de la función. Entonces dice que, que si uno tiene amarillo no me gusta. Si uno tiene una curva C dentro de la cual la función f es holomorfa para todo punto, ¿sí? F de z holomorfa, en el interior de C, recuerden que el interior de C es un dominio abierto y conexo, me pido que sea conexo, y tengo un punto Z0 acá adentro, entonces se cumple que lo que vimos en la clase pasada. Déjenme mostrarles este teorema que está acá, creo. No, ¿dónde está? Opening, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Acá está. Nos dice, borramos un poco, entonces, estornudé, perdón. Nos dice que la derivada enésima de f existe en un punto Z0, que es un punto cualquiera del interior de la curva, y tiene esa expresión. ¿Sí? F de z es la holomorfa en todo punto interior de la curva C, en todo punto interior. Z0 es un punto interior. ¿Sí? Entonces, la derivada enésima de f existe para todo punto interior y vale eso. Es una cuenta, n factorial sobre 2pi por la integral de f dividido z menos z0, bla, bla, bla. Hago esa cuenta para un n particular y acabo de calcular la derivada enésima de esa función en el punto interior. Lo puedo hacer para todo punto interior. Entonces, vuelvo a la que estábamos recién. ¿Dónde está el mouse? ¿Dónde está el mouse? Acá. Opening board. Entonces, tenemos que la derivada enésima en Z0 cualquiera es n factorial sobre 2pi por la integral sobre c de f de z sobre z menos z0 al n más 1 diferencial de z. Yo hago esta cuenta y encuentro la derivada. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que yo como puedo calcular la derivada en cualquier punto interior, mejor dicho, en cualquier punto del interior de C, puedo calcular la derivada en un conjunto abierto. Con lo cual, f sub n existe para todo z en el interior de C. Entonces, la derivada menos 1, ¿sí? Como existe la derivada enésima, bueno, si quiere, también existe la derivada enésima y es una función holomorfa. F sub n no, la derivada enésima, es holomorfa. Entonces, esperen que estoy mostrando los hide, no, video. Acá. Entonces es una función holomorfa. Cualquier función holomorfa, entonces, tiene infinitas derivadas y todas esas derivadas son holomorfas. Entonces tengo, por el teorema anterior, que una función holomorfa tiene infinitas primitivas. Entiéndase como infinita la primitiva 1, de la primitiva 1, de la primitiva 2, de la primitiva 3, etc. Y también tiene infinitas derivadas, la derivada primera, segunda, toda, y son todas holomorfas. Es un resultado que es imposible de análisis
real. El análisis complejo nos permite esto porque definimos no derivable, no una función derivable, sino definimos una función holomorfa. Una función holomorfa que junta una cosa de cálculo más una cosa topológica. O sea, existe la derivada en un punto más todo su entorno. Eso nos lleva a este hiper super resultado. Ahí estamos. Entonces, tenemos que las derivadas de cualquier orden de una función son holomorfas. ¿Qué le pasa a la parte real y a la parte imaginaria? Y salame, le pasa lo que tiene que pasar. Si f es una función holomorfa, en cierto recinto, entonces las derivadas parciales de u y de b, de cualquier orden, son diferenciables y cumplen con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. No digo nada nuevo, porque si la derivada 28 de f es una función holomorfa, entonces esto va a escribirse como, a ver, si uno hace todo derivadas, va a ser la derivada 28 respecto de x más la derivada 28 de y de b respecto de x. Bueno, quiere decir que estas dos, más y, perdón, estas dos cumplen con las condiciones de Cauchy-Riemann. Y ahora las puedo empezar a combinar. La derivada de 28 veces de x, la derivo 27 veces de x y una de y ahí combino con 26 más 2, qué sé yo, puedo hacer todas las combinaciones de las derivadas que quieran y todas esas cumplen con Cauchy-Riemann. Es un resultado absolutamente brillante, ¿sí? Y es una consecuencia de lo que acabamos de ver, ¿sí? De la fórmula integral de Cauchy, que es esta brillantez que hay acá, que no tiene parangón, guarda con la palabra, en análisis real. Entonces, uno se pregunta, no me spoileen el resultado, uno se pregunta, está bien, yo tengo condiciones sobre las funciones holomorfas. Si es una función holomorfa, entonces fórmula integral de Cauchy, teorema de Cauchy, qué sé yo. Y si no tengo la función y tengo solo la parte, digamos, geométrica, tampoco es parte geométrica, entonces hay una especie de sí solo sí con el teorema de Cauchy, porque Cauchy-Goursat, vamos a reivindicar a Goursat, el teorema de Cauchy-Goursat dice f holomorfa, entonces la integral de f da 0. Hay una así, uno se pregunta, si uno calcula la integral de una curva a lo largo de una curva de la función y me da 0, entonces la función es holomorfa. Y nosotros sabemos que no, porque si recuerdan, esta integral, por ejemplo, módulo de z igual a, no sé, rho, de 1 sobre z cuadrado diferencial de z, esta da 0. Y uno agarra casi infinitas curvas, mejor dicho, agarra infinitas curvas y dan 0. Si uno cambia rho de forma continua, todas esas curvas dan 0. Entonces uno tiene que deducir, uno puede deducir que la función esta que está acá adentro entonces es holomorfa, y no parece ser, porque 1 sobre z cuadrado no es holomorfa. Hay un punto, está bien que hay un punto donde la función no es holomorfa. Entonces, ¿cómo es la inversa? La inversa es parecida, pero teniendo en cuenta y teniendo mucho cuidado en cómo se elige estas curvas. Y el teorema tiene un nombre, teorema de Morera, que es pobre el único que no es de Cauchy o alguno parecido. Teorema de Morera dice, si f de z es continua en un dominio, porque fíjense que la conclusión debería ser que es holomorfa. Si f de z es continua en un dominio, ¿sí? Y las integrales para cualquier curva c, miren, esto está mal, esta c no es, acá debería decir así, esta debería decir, no debería decir mat. Y la curva, que dice lo mismo, está mal hecho, pero es coherente. Para cualquier curva c dentro del dominio,
la integral de A0, entonces es holomorfa. Fíjense que el caso no entra. No entra. Porque yo lo que estoy pidiendo es que sea continua en todo el dominio. Ustedes me pueden decir, bueno, pero si defino el dominio como todos los complejos menos el 0, entonces la función 1 sobre z² es continua. Sí, les digo yo, pero lo que necesito es que la función sea continua en todo punto del interior de la curva. Por eso hay una versión un poco más explícita de este teorema que dice en un dominio D simplemente conexo. Hay algunos libros, por ejemplo el Churchill, que no dice explícitamente simplemente conexo. El Wunsch, no me acuerdo, el Markushevich dice explícitamente simplemente conexo. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer integrales y en todo punto del interior de la curva la función tiene que ser holomorfa. Entonces, si bien todas estas integrales, todas estas integrales, estas de acá, dan 0, no puedo deducir que es holomorfa. ¿Sí? No puedo deducir que es holomorfa en todo punto. Como mucho, tendré que tomar algún cuidado en cómo elijo las curvas. Pero puedo demostrar, pero no con cualquier curva. Ahí tengo que empezar a ver que no tenga puntos en su interior y qué sé yo. Puedo deducir que la función es holomorfa, pero no con este tipo de curvas. Uy, esperen que no tengo lápiz. No con este tipo de curvas. Si este es el z igual a 0, tendré que hacer curvas así, o curvas así, qué sé yo, pero no que incluyan al 0. Entonces ya empezamos a pedir más condiciones. Por eso Markushevich pide simplemente conexo. ¿Sí? Bueno, teorema de Morera. Esa es la inversa ese es el inverso del teorema de Cauchy. Y lo tenemos por acá. Entonces, esto es un sí solo sí. Y acá lo que me falta es borrar esto y poner para toda curva C incluida. ¿En dónde? En el dominio, ¿sí? En el recinto. Vamos a ponerle recinto. Entonces, ahí sí se me cumple. Si es para cualquier curva, entonces la función es holomorfa. Si agarro, es como el límite, digamos. Si yo agarro dos curvas y la integral me da 0, no puedo decir, bueno, entonces es holomorfa. Porque lo que en realidad vale la inversa, o sea, el teorema de Morera, vale para toda curva. ¿Sí? Cuando uno no le deja otra opción. Valor medio de Gauss. Lo vamos a usar dentro de un rato en un resultado muy bonito que se llama módulo máximo, principio del módulo máximo, que dice, si una función es holomorfa, qué sé yo, entonces vale esto. Gauss obtuvo esto, supongo, como caso particular de lo que él no creía caso particular, sino como una cuenta que él había hecho. ¿Sí? Porque esto, si bien es deducible a partir de un teorema que ya vimos, para Gauss era un resultado nuevo, porque no tenía lo que se necesita para este teorema, que es la fórmula integral de Cauchy. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Esta relación se obtiene de la fórmula integral de Cauchy para un caso particular. Entonces, si agarramos, por ejemplo, lo podemos deducir en un periquete. Hoy me volteé con el diccionario a todo trapo. Z. Si uno tiene, por la fórmula integral, por la fórmula integral de Cauchy, uno sabe que 1 sobre 2pi, ¿sí? Por la integral sobre una curva C, supongamos que esta es la curva C, de f de z sobre z menos zc, diferencial de z. ¿Sí? Esta es la fórmula integral de Cauchy para n igual a 0. O sea, la derivada 0ésima, o sea, la función. Bueno, si esta curva C es una curva particular, ¿sí? Una curva C que sea módulo de z menos z0 igual a ρ. ¿Qué quiere decir? Una circunferencia centrada en z0 de radio ρ. Bueno, en ese caso obtengo el valor medio de Gauss. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene? Muy fácil. Es una cuentita. Si es una circunferencia, uno lo puede parametrizar como ρ por e a la i phi.
Z menos Z0 es ρ por E a la I phi. O si quieren, Z es igual a Z0 más ρ por E a la I phi, donde ρ obviamente es un real y mayor que 0, que es un radio, y el phi está entre 0 y 2pi porque tengo que recorrer toda la vuelta. Entonces, Perdón, allá arriba en el 2pi falta una i, ¿puede ser? ¿a dónde? En la fórmula integral de Cauchy. Ah, sí, falta una I acá. Ahí está. Sí, es. Sí, perdón, me olvidé el I. Es que me subí al tren de los reales porque acá hay un 2pi, ¿ves? Y me olvidé el I. Bueno. Por eso no estaba seguro. No, está bien. Ese tipo de cosas, ustedes se deben haber dado cuenta, yo este cuatrimestre estoy particularmente no desastroso, pero hay cuatrimestres que cometo errores cada 2 minutos. Entonces tienen que estar atentos porque este tipo de cosas las hago todo el tiempo. Bueno, entonces necesitamos diferencial de z. Diferencial de z es igual a i por ρ por e a la I phi. Diferencial de phi. Y nada más. Así que 1. En 1 me queda f de z0 es igual a 1 sobre 2pi por la integral. Ahora voy a pasar todo al parámetro phi. Así que es la integral entre 0 y 2pi de f de z. F de z es una función, los zetas son los evaluados en esto. ¿Sí? Z es igual a z0 más ρ por e a la I phi. Ya, va más arriba. Ρ por e a la I phi. ¿Sí? Son los zetas sobre la circunferencia, que se pone explícitamente como z0, más ρ por e a la I phi. Allá. Ay, no me llevo bien con los exponentes. Ρ por e a la I phi. Sigo en negro. Por diferencial de z, o sea, I por ρ, por diferencial de phi, sobre ¿qué? Z menos Z0, que es ρ por e a la I phi. Y fíjense que, ¿verde? I por... Acá arriba me falta I por ρ por e a la I phi. Me falta el I por ρ por e a la I phi. Esto hay que correrlo. Genial. Y lo copio. Control C, Control V. Ahora, quedó bien. Esto en los pizarrones no se puede hacer. Así que verde, vení para acá. Y se me va con este I. Ρ por E a la I phi se me va con este ρ por E a la I phi. Entonces me queda 1 sobre 2pi por la integral de la función entre 0 y 2pi, bla, 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 que es precisamente esta relación que está acá. Eso se llama fórmula integral de Cauchy. Es un caso particular de la fórmula integral de Cauchy con una circunferencia. ¿Sí? En el caso de una circunferencia queda re bonito, queda como eso. Recuerden porque esto lo vamos a usar dentro de un ratito. También vamos a usar en algún momento, de hecho, ahora, después de esto, vamos a usar estas desigualdades, ¿sí? o se llaman desigualdades de Cauchy o acotaciones de Cauchy. Dice, si una función, bla, 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 es holomorfa en todo punto interior de una función, bla, 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 y si la función, como es una función holomorfa, tiene un máximo, ¿sí? Que tiene un máximo, que se nota, ¿dónde está? Ejes. ¿Sí? Tenemos una función una curvita así, piqui, piqui, ¿sí? Si esta función es continua en la curva y en el interior, sobre esta curva C va a haber un valor máximo de esa función, porque es continua. Bueno, ese valor máximo lo llamamos m sub r. Entonces, la derivada enésima en z0, que es el punto del medio, o el punto interior, es menor o igual que bla, bla, bla. ¿Cómo se hace eso? Está acá abajo, pero lo vamos a hacer de vuelta.
La derivada enésima en Z0 vale n factorial, faltan igual, vale n factorial sobre 2pi por la integral sobre la curva C de f de z, diferencial de z, sobre, no, módulo no, z menos z0 a la n más 1. ¿No? Bueno, módulo, 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 módulo. Esto es menor o igual que el módulo metiéndolo dentro de la integral, así que esto es menor o igual que n factorial, fíjense que otra vez me olvidé el n factorial sobre 2pi, ahora sí el i no va porque le metí módulo, la integral sobre c de f de z, diferencial de z, con módulo, 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 sobre z menos z0, módulo, módulo a la n más 1. ¿Sí? Ahora, si tomo ¿por qué no aclaré que esto debería ser una circunferencia? Bueno, es más fácil si es una circunferencia. Una curva C centrada en Z0 y con radio R. Sí, claramente, no puse que es una circunferencia, pero es una circunferencia. Si es una circunferencia, esta curva C, entonces, fíjense, rojo. Esto, módulo de Z menos Z0, como es una circunferencia, es igual a R. La integral de dz, de diferencial de z, va a ser 2πr. Y esto va a ser menor o igual que m sub r, donde este m sub r era, recuerden, el máximo de la función sobre la circunferencia. Que no sé por qué no le puse circunferencia. Entonces, esto, la función es menor o igual que su máximo. Esto entonces es menor o igual que n factorial sobre 2pi. N factorial sobre 2pi. Allá. MR, que es el valor máximo de la función. Le saco módulo porque MR era positivo. Integrada el módulo de diferencial de z, me queda 2πr. Y abajo me queda un r a la n más 1. R a la n más 1. Con lo cual todo esto vale. Se me va el 2pi, se me va un r, así que me queda n factorial, m sub r, sobre r a la n. Que espero sea lo mismo que tenía que dar. Efectivamente, entonces, la derivada enésima en z0 es menor o igual, módulo, por supuesto, es menor o igual que n factorial mr sobre r a la n. Es una acotación. Las derivadas, si bien existen, recuerden, lo vimos hace un rato, si bien existen para todo orden, no, no pueden valer cualquier cosa. De hecho, cuanto más grande es, para un dado R, cuanto más grande es la derivada, más pequeña es, no es que crece. Porque fíjense que el n al crecer, R a la n es cada vez más chico. Tiene un n factorial, pero crece menos que R a la n. ¿Sí? Y el MR, bueno, el MR es constante. Eso se dio cuenta otro francés que tiene un apellido muy bonito. Hay una calle en Francia, en París, que se llama Liouville, y que dice esto, el teorema del infinito. ¿Sí? Es un nombre muy francés, me lo imagino muy elegante, bañándose una vez cada 4 meses, más o menos, pero el señor era muy elegante, el Monsieur Liouville, y dice, si una función holomorfa, es entera y acotada para todo z, es constante. Chupate esa mandarina. Es una función entera, ¿sí?, y acotada en todos los complejos, es constante. Pura puta. Fíjense que eso no pasa en los números reales, en variables reales. No pasa. Si uno tiene una función acotada, ahí se me metió con el ojo. Si uno tiene una función acotada, por ejemplo, seno de x, no es constante. De hecho, sigue oscilando de manera rebelde para todo x.
Bueno, en los complejos no pasa. Entonces, ahora lo demostramos, es una pavada. Pero si uno... Esta clase siempre me gustaba darme vuelta y mirar las caras, porque están mirando siempre con cara de, claramente algo te olvidaste, porque eso que estás diciendo es falso, porque yo ya te voy a dar una función que es entera y no es constante. Y es acotada y no es constante. Y toma, y siguen buscando con el seno, el coseno y qué sé yo. Bueno, recuerden que el seno y el coseno son funciones que no están acotadas en los complejos, porque tienen exponenciales, tienen exponenciales reales. ¿Sí? No sé, el seno de z. Seno de z es igual a e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i. Esta es e a la ix por e a la menos i menos e a la menos ix por e a la i sobre 2i. No, 2i. El i latino, no el y. 2i. Fíjense que no está acotado en los x, los y positivos, y el otro no está acotado en los y negativos. Esta es una función que no está acotada, diverge exponencialmente. No es que es menor que 28, no, diverge exponencialmente. De hecho, los senos complejos no cumplen con las mismas relaciones que los senos, algunas de relaciones que los senos reales. Sí, evaluado en el eje X, me da seno de X. Pero solo para el eje X. Entonces, fíjense que si uno reduce el teorema al eje X, le diría, bueno, pero está acotada en el eje X, ¿sí? Porque es seno de X. ¿Sí? En el eje X está acotado, entonces debería ser constante. Sí, pero porque estás evaluando solamente en el eje X, no estás evaluando en todos los complejos. Tiene que ser constante en todos los complejos, ¿sí? Porque tiene que ser una función entera. Entonces, ahí cae un candidato, seno, el coseno, el exponencial, obviamente, todas las demás terminan cayendo. Este es un teorema muy bonito, es un teorema muy bonito que se demuestra en 2 patadas. Obviamente, Liouville no es lo único que hizo esto del teorema, porque si no es un ladri, porque con un teorema súper fácil, había que darse cuenta igual, con un teorema súper simple, pasó a la historia, ¿no? Hizo muchas más cosas, Liouville. Ustedes deben conocerlo en análisis 2 también. Hay otras cosas en ecuaciones. Era un grosso, sí, todo, no, ninguno de los que está acá está porque está. ¿Cómo se demuestra? Desigualdades de Cauchy. ¿Dónde están desigualdades de Cauchy? Desigualdades de Cauchy. Tengo que borrar un poco porque es una mugre. A ver, papá, ven. Limpiamos todo. Y tenemos, ¿qué tenemos? Vamos a ponerlo en rojo. Esto. Si uno elige, ¿recuerdan el teorema que vimos hace varias clases? Soy incapaz de decir cuántas clases. Que vimos que si una función tenía derivada cero en un abierto, entonces era constante. ¿Se acuerdan? Lo vimos cuando definimos función holomorfa, así que debe haber sido la clase 3 o algo así. Si uno tiene una función que tiene derivada cero en un conjunto abierto y conexo, entonces la función es constante. Si no sucede eso, no puedo decir que es constante. Entonces, si yo demuestro que en un abierto grande como los complejos, la función tiene derivada nula, entonces es constante en todo el plano complejo. Es lo que se hace con Cauchy. Fíjense, recuerden, es n factorial mr sobre r a la n. ¿Sí? Bueno, vamos. Tomo el n igual a 1. Entonces me queda la derivada, ¿sí? La derivada, le pongo prima, de z, un z0 cualquiera, es menor o igual que mr sobre r con n factorial igual a 1, que lo voy a poner acá, 1 factorial. Dos cosas a notar. Es acotada para todo el plano complejo, con lo cual mr es una constante que no depende del r, es una constante, entre comillas, universal para todo el plano complejo. Esto es igual a una constante m
mayor que 0, independientemente de R. El 1 factorial vale 1, así que esto es igual a M sobre R. Ahora, ¿sí? Entonces, esto es, si quieren, F' en Z0, piqui piqui, menor o igual que M sobre R. ¿Sí? Muy bonito. Ahora, ¿cuánto vale R? ¿O qué valores puede tomar R? Bueno, R puede tomar cualquier valor, porque la función es entera. Entonces, existe para todos los complejos. ¿Sí? Para todo el plano complejo. Y es holomorfa en todos los planos complejos, en todo el punto del plano complejo. Con lo cual, el R en el cual hago la integral de la fórmula integral de Cauchy para hacer la cotación de Cauchy, bla, 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 puede ser cualquiera. Esto, entonces, tomo un límite que me convenga. El límite que me conviene es R tendiendo a infinito, que vale 0. Upa. Con lo cual, la derivada de Z0 vale 0, porque si vale para todo R, vale en particular cuando el límite de R tiende a infinito. Y si la derivada de una función es 0, ¿sí? Si el módulo es igual a 0, ambas partes real e imaginaria valen 0, con lo cual es una constante. ¿Sí? Eso es un teorema muy bonito, que se llama teorema de Liouville. ¿Sí? No lo confundan con uno que vamos a ver dentro de un rato, porque borramos todo, esto de acá arriba, ¿a dónde está el marcador? ¿Cuál es el resaltador? Ah, este es el resaltador. Entera, y acotado en todo el plano complejo. ¿Sí? Liouville habla de funciones que son enteras y acotadas en todo el plano complejo. Dentro de un rato vamos a ver uno que vale para recintos chiquitos, para recintos, en principio, no infinitos. Pueden ser infinitos, pero no necesariamente. Bueno, esa es la diferencia entre este y el otro. Moraleja, función entera y acotada, es constante. Teorema de Liouville. ¿Hay algún ejercicio sobre eso? ¿Para qué lo voy a usar? ¿Recuerdan que al principio, la primera clase, lo que les conté fue que la idea de armar un conjunto como los complejos no es porque estaba aburrido Euler un día y dijo, a ver qué puedo hacer para joder a la humanidad, e inventó los números complejos. Surgieron por una necesidad matemática muy complicada, como esta, tan fácil como esta. Imagínense una matemática que no puede resolver este problema. Es una cagada, ¿sí? Es menos que terraplanista esto, o sea, no hay forma de hacer nada si toda la ciencia matemática no puede resolver este problema. Porque no es un problema complicadísimo. A ver, x cuadrado más 1 igual a 0. No hay forma, no había forma antes de Euler. Bueno, Euler dijo, sí, invento algo. Le inventó la I, y de ahí es que empezó la cursa de análisis 3, qué sé yo. Pero ¿qué pasa? Eso puede verse como un problema a resolver, o puede verse como un polinomio. Si uno tiene un polinomio de este tipo, por ejemplo, x cuadrado menos 1 igual a 0, a este polinomio uno le puede encontrar raíces. De hecho, la otra vez trataba de explicarle a mi hija por qué uno tenía que encontrar la misma cantidad de raíces que la máxima potencia del polinomio. No me acuerdo por qué era. Porque estaba viendo ecuación de segundo grado. Uno no espera encontrar, uno al principio no tiene idea, pero al principio no espera encontrar 3 soluciones para este polinomio que está acá. ¿Sí? En realidad, ponerle, sí, uno puede esperar 3, 5, 48. Bueno, la cosa es que, ¿cuántas soluciones tiene eso? ¿Qué sé yo? En principio no, yo no tengo idea, ¿sí? No tengo resuelto el problema, no sé cuántas soluciones voy a encontrar. Sé que las ecuaciones lineales tienen una o ninguna o infinitas. No hay 4.
Entonces sería raro que en el x cuadrado hubiera 4 o 16, qué sé yo, por tirar un número. Bueno, el teorema que dice cuántas soluciones tiene esto en los números complejos es lo que se llama el teorema fundamental del álgebra. Y no se llama fundamental porque es una boludez, es fundamental porque me dice, si uno tiene un polinomio como este o un polinomio como este, me dice cuántas raíces exactamente tengo que encontrar. No me dice vas a encontrar 18, no me dice vas a encontrar 8, me dice vas a encontrar 2, y solamente 2. ¿Sí? Y lo que me dice el teorema fundamental de la álgebra en los complejos es que me dice que siempre voy a encontrar 2. Eso no hay un equivalente en análisis real, porque esta función, este polinomio en los reales no tiene ninguna solución. No tiene ninguna solución. En los complejos tiene siempre 2. Y cualquier polinomio de grado 2 va a tener siempre 2. Ni más ni menos. Se llama teorema fundamental del álgebra. Acá. Que según me contó Martín, que es mi Wikipedia personal, es el teorema que más veces fue demostrado de maneras distintas. De hecho, encontramos buscando un día con esto, cuando me dijo esto, dije, bueno, busquemos, a ver si hay un teorema, una demostración nueva. Y encontramos una demostración en una revista científica de matemática del año, no quiero mentir mucho, pero pongamos 2006, del año 2006, donde se demostraba de una nueva forma el teorema fundamental del álgebra. Y que ahora me lo olvidé, pero lo tengo anotado por ahí. Era una manera súper astuta, que usa un poco esto, pero no de la manera estándar. ¿Qué dice el teorema fundamental del álgebra? Si un polinomio cualquiera, o sea, todo un polinomio, P de z igual, bla, 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 con las constantes complejas, para darle generalidad, y z son los números complejos, obviamente, estamos en análisis 3, y a sub n es distinto de 0, esto es para boludo, esto es como, digamos, el día que se te rompió la impresora, que la primera línea dice, fíjese si está enchufada, bueno, a sub n tiene que ser 0, porque si no, no es un polinomio de grado n, es un polinomio de grado menor. Bueno, esto es el equivalente. Con n mayor o igual que 1, sí, porque si no tenemos problema. Bueno, esta parte es la de verifique que la impresora está prendida, está enchufada. Tiene al menos un 0. Si uno tiene un polinomio de grado n con n mayor o igual que 1, tiene al menos un 0. Chupate esa mandarina. ¿Cómo lo demostramos? Esta demostración es muy bonita porque es una demostración por el absurdo. Es decir, ¿qué es una demostración por el absurdo? Uno supone lo contrario a lo que quiere demostrar y encuentra que es imposible. Entonces, dos posibilidades. O hice mal las cuentas o lo que supuse cierto es falso. Eso se llama demostración por el absurdo. Es más o menos, deben haber hecho, no hay muchos teoremas que se demuestren por el absurdo. En álgebra hay muchos. En álgebra no lineal, digo, en álgebra. En teoremas de primos y ese tipo de cosas hay muchos que salen por el absurdo. Y lo que vamos a suponer es el absurdo, lo que suponemos que es falso, y vamos a encontrar que efectivamente es falso, que es la demostración por el absurdo. Suponemos, nada de primero, que el polinomio no tiene ningún cero. El teorema dice, tiene un cero, entonces yo de jodido nomás trato de demostrar que no tiene ningún cero, voy a llegar a una inconsistencia. La inconsistencia va a ser bastante notoria. Entonces, si el polinomio P, necesito mi marcador láser, si el polinomio P no tiene ningún cero, entonces 1 sobre P de Z es una función holomorfa, es una función entera, porque si P de Z no se anula, ¿sí? Q de Z es una función holomorfa. ¿Sí? Eso es
la gran hipótesis. Entonces, Q de Z es 1 sobre el polinomio, qué sé yo. ¿Y qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Escribo las cosas de forma tal de poder usar el teorema de Liouville. Y las formas es así, fíjense, Q de Z, que es 1 sobre P de Z, ¿sí? Lo voy a escribir como 1 sobre, y tampoco voy a escribir tanto, A sub n, Z a la n, más, uno solo voy a poner A sub n menos 1, Z a la n menos 1, más A sub 0. A sub 0 era el último, ¿no? Sí. A sub 0. Y lo que hago, y esto digo que es holomorfo, mejor dicho, es holomorfa, porque estoy suponiendo que no hay ningún 0. Entonces lo que hago es saco factor común Z sub n. ¿Sí? ¿Algo más tengo que hacer? No. Saco factor Z sub n. Entonces me queda Q de Z es igual a 1 sobre Z sub n por 1 sobre A sub n más A sub n menos 1 sobre Z, fíjense que tenía uno menos, más más A sub 0 sobre Z a la n. ¿Sí? Entonces, voy a tomar módulo. Voy a tomar módulo y yo quiero que esto sea menor o igual que algo para demostrar que es una constante. Entonces, si eso es un menor o igual que algo, tiene que ser el denominador mayor o igual que algo. Bueno, eso se hace de la siguiente manera. 1 sobre nada. Tengo que lograr que este A sub n más A sub n menos 1 sobre Z menos, no, Z solo, más más A sub n sobre Z a la n es mayor o igual que algo. Desigualdad triangular al revés, claramente. Esto es mayor o igual que A sub n, ¿sí? Más menos A sub n menos 1 sobre Z más, si quieren lo divido en dos, hay forma de dividirlo en uno, dividirlo en dos, lo divido en dos. Más A sub n sobre Z a la n, módulo. Ahora, fíjense, si es entera, si es una función entera, puedo tomar un límite para ver qué es lo que pasa con esto cuando z tiende a infinito. No es exactamente lo que hice en esta demostración, pero son todas cosas parecidas. ¿Sí? Esto, cuando tiende... ¿Esto se ve? Profe, el último es A sub 0, ¿o no? Sí, le mandé a sub n, soy un nabo. Sí, tenés razón. Esto es un A sub n, entonces vamos a usar la flechita para llevarnos... Oh. Tomátela. No lo puedo A sub 0. Ahí está. Entonces, cuando z tiende a infinito, esto tiende a sub n. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, es mayor o igual que a sub n. ¿Sí? Porque estoy suponiendo que es holomorfo. Entonces, todo esto es menor o igual, todo esto es menor o igual que 1 sobre zn por 1 sobre a sub n. En el caso que z tiende a infinito. ¿Sí? Entonces es menor que una constante. Fíjense que esto entonces hace que tienda a cero. Cuando z tiende a infinito. ¿Y qué pasa cerca de cero? Uno se pregunta. ¿Sí? Esto es cuando z tiende a infinito. Cuando pasa cerca de cero, cuando estamos cerca de cero, como es una función holomorfa, está acotada porque es una función holomorfa. Entonces en un recinto compacto, pequeño, está acotada porque es una función holomorfa. Y cuando tiende a infinito, tiende a cero. Con lo cual está acotada para todos los complejos. ¿Sí? Esto es, si quieren, cuando z tiende a infinito, tiende a cero. Y cuando z menor que algo,
esto es menor o igual que algo porque es holomorfa. Entonces, lo complicado, si quieren, es ver qué pasa cuando tiende a infinito. Cuando está en un entorno de cero, un entorno más o menos grande, está acotado porque es una función holomorfa, que es lo que supuse. Entonces, está acotada, Q de z es una función entera, porque no tiene ceros, porque dije que la función, el polinomio no se anulaba en ningún z, y aparte está acotada para entornos cercanos al cero y entornos lejanos al cero. O sea, está acotada para todos los complejos. Ergo, Q de z está acotada para todos los complejos. Entonces, acotada para todos estos. Entonces, constante. Acá está lo absurdo. Acabo de suponer, ¿sí? Empecé suponiendo que este polinomio, ¿sí? ¿Dónde está el problema? Porque yo llegué a que Q de z es una constante y es un polinomio que tiene z metido adentro. No hay forma de que un polinomio sea constante. Entonces, ¿dónde está el problema? Entonces voy para atrás, a ver si me equivoqué en alguna cuenta o a ver qué suposición estúpida hice. Bueno, encuentro acá. Al principio dije, bueno, esto es una función, un polinomio que no tiene ceros. Entonces, 1 sobre p es una función holomorfa. Bueno, ese es el problema. Ese es el problema. Porque de acá en más, ¿qué hice con el cursor? De acá en más, es simplemente operar con lo que tuve. Acoté, saqué el z, hice malabares con las cuentas, pero no metí ningún concepto. Simplemente operé con lo que tenía. Con lo cual, lo incorrecto, la suposición incorrecta, es que esta función es holomorfa, que está basada en que esto no tiene ceros. Entonces, lo que supuse es falso, entonces el polinomio tiene al menos un cero, que era lo que quería demostrar. Entonces, acabo de demostrar, Profesor, os escucho. ¿podría volver a repetir de dónde salió que el módulo del polinomio es mayor o igual al módulo del coeficiente de mayor grado? Y La parte no. esto, mira, esto cuando, esta parte, ¿sí? Cuando z tiende a infinito, esto, el polinomio, el q de z es mayor o igual, mejor dicho, el p de z, perdón, el p de z es mayor o igual, módulo, a esto, ¿sí? A esto que está acá. No, es igual, perdón. El mayor o igual aparece acá. Que lo que hice fue separar el primer término de los que quedan. Entonces, cuando z tiende a infinito, el segundo término tiende a cero, ¿no? Todo el término que tiene es 1 sobre z abajo, este que está acá. ¿Sí? Porque cuando z tiende a infinito, todo eso está dividido por z, entonces tiende a cero. Entonces, todo eso es mayor o igual, todo el módulo de p de z es mayor o igual que a sub n, que es el término de mayor orden. Entonces, Q de z es menor o igual que 1 sobre a sub n por, bueno, el zn que está acá, ¿sí? Cuando z tiende a infinito. Entonces, si esta cuenta que está acá, ¿sí? Cuando te hace extender z a infinito, porque así obtuve este a sub n, me dice que tiende a cero. Entonces, fuera de cierto lugar, cuando z tiende a infinito, el módulo de Q de z tiende a cero. ¿Sí? Entonces, tiende a cero. Punto. ¿Qué pasa dentro de esa región? Yo dije, de ahí, de cierto lugar para afuera, esto tiende a cero. ¿Y qué pasa del lado de adentro? Y del lado de ¿esta parte se entendió? Sí, hasta ahora sí. ¿Qué pasa? Es que acá necesitamos un dibujito. ¿Sí? Un dibujito así. Ya que estoy, vamos a meter, por mi video, aquí, shapes, no, esto no. Favoritos. Este. Bueno, retoqué todo y me quedó para el culo. Ahí está.
Bueno, supongamos que esta elipse es circunferencia. Yo lo que sé, lo que acabo de probar es que cuando z tiende a infinito, el q, ¿sí?, tiende a 0. El q de z tiende a 0. Pero, digamos, lejos del origen, lejos del z igual a 0. ¿Y qué pasa en un entorno de z igual a 0? Porque fíjense que el problema en esta función, si quieren desde acá, está con z igual a 0. Cuando z tiende a 0, eso debería diverger. Pero yo había supuesto que q de z era holomorfa. Entonces, está acotada dentro de, vamos a ponerle la curva C, esta curva C. Porque es una función holomorfa. Si una función holomorfa es entonces continua. Y en un ¿cómo se llama? En un recinto acotada, está acotada. Entonces, dentro de la curva C, la función holomorfa está acotada. Fuera, no sé exactamente lo que hace, pero cuando tiende a infinito, tiende a 0. Con lo cual, acotada por el lado de adentro, y si tiende a 0 cuando va a infinito, también está acotada del lado de afuera. Con lo cual está acotada para todo punto del plano complejo. ¿Sí? Perfecto. Ahí está. Entonces, si está acotada para todo punto del plano complejo, Liouville me dice, entonces, macho, es constante. ¿Sí? Entonces, no puede ser constante. ¿Y por qué no puede ser constante? Porque supuse que la función era holomorfa. Entonces, al no ser holomorfa, lo que tiene es un 0. Porque si no es holomorfa es porque tiene un 0. ¿Sí? 1 sobre p de z. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esta es la explicación. Lo que pasa es que tiene entonces un 0. Y ustedes saben cómo se puede escribir un polinomio como un 0 por lo que queda del polinomio. Si uno tiene un polinomio de grado n de z, ¿sí? Un polinomio de grado n que tienen un 0, esto sería un z menos z1, el primer 0 que encontraron, lo que queda acá es un p de n menos 1 de z, esto es un polinomio de grado n, y esto es un polinomio de grado n menos 1. ¿Sí? Acá es dividir polinomios. Si uno sabe el 0, o si uno sabe que tiene un 0, después tiene que buscar cuál es, pero una vez que lo encuentra, el polinomio resultante lo encuentran por Ruffini, Fubini, alguno de esos, algún italiano así era, ¿no? Ruffini no era Ruffini. Bueno, o simplemente dividir los polinomios, y entonces encuentran este que les queda acá, ¿sí? Que tiene un grado menos. Y ahora, la demostración de por qué tiene n grado, n polinomio, n ceros. ¿Por qué tiene n ceros? Porque ahora me quedó, si quieren, el polinomio de grado n escrito como z menos z1 por el polinomio de grado n menos 1. A le aplico el teorema fundamental del álgebra y me dice, bueno, entonces si eso es un polinomio de grado mayor o igual que 1, tiene un 0. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se escribe entonces este p sub n menos 1? Como z menos z2 por un polinomio de n menos 2 de z, del grado 2 menos. Y así, hasta que se me acaban los grados del polinomio. ¿Y cuándo se van a acabar los grados del polinomio? Cuando el resultante sea una constante. Entonces, ¿qué es lo que me queda? ¿Cuántos ceros puedo encontrar? Y fíjense que acá tengo un grado y bajé 1. 1, 2 ceros y bajé 2. Y bueno, voy a encontrar exactamente n. Entonces voy a poder escribir que el polinomio de grado n va a ser z menos z1 por z menos, ¿cuánto es? Zn. ¿Sí? Acá hay n raíces por una constante, qué sé yo, una constante, vamos a ponerle p sub 0. ¿Cuántas raíces encontré? Encontré n.
que es esta demostración, que dice más o menos lo que acabo de decir. Que si entonces tengo, bueno, con una notación más complicada, pero si uno tiene un polinomio, lo escribe como la raíz por un polinomio de grado 1 menos, y si a este grado 1 menos lo escribimos como su raíz por el polinomio, bla, 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 entonces se escribieron todos los ceros multiplicando a una constante, que una constante no tiene, que vendría a ser esta, una constante no tiene ceros, ya está, se me acabó el polinomio, ya no es un polinomio. Este sí es constante, una constante sí es una constante, por definición. Entonces lo que encontré es que un polinomio de grado n tiene n raíces, siempre, ni más ni menos. Dos aclaraciones o tres, ¿cuántas corresponden? Algunas aclaraciones. En ningún momento este algoritmo, porque tampoco es un algoritmo, me dice cómo calcular las raíces. Me dice simplemente, es una cosa muy general, me dice simplemente, vos tenés un polinomio de grado 43, ok, vas a encontrar 43 raíces. Y si yo le pregunto cuáles son, me dice, vas a encontrar 43 raíces. No me dice cómo calcularlas, ni cuáles son. Primer punto, no me dice, si quieres son 2 puntos, no me dice ni cómo calcularlas ni cuáles son. Y la tercera es que tampoco me dice si esas son distintas o son iguales. Porque, por ejemplo, un polinomio como este, voy a decir una boludez, ¿no? Un polinomio especial, P de z, que es z menos 3i a la 39 por 2i, es un polinomio de grado 39 y tiene solo una raíz, que es la 3i. ¿Y de qué orden? De orden 39. Bueno, no importa. El teorema fundamental del álgebra me dice que la cantidad de raíces, o digamos, el grado total de raíces es n. Y no me dice que Z1 es distinto de Z2, que es distinto de Z3, ni que uno es igual a otro, ni mucho menos. Esto se puede escribir como Z menos 3i 39 veces y me queda en la forma, si quieren, estándar del teorema fundamental del álgebra. No hay que confundir un algoritmo de cálculo con esto que es un teorema de validez mucho más general. Si uno tiene un polinomio, dice no más ni menos que esto. ¿Dónde está? Bueno, sí. Es un polinomio de coeficientes reales, de coeficientes complejos, perdón, de variable compleja, ¿sí? De grado n, tiene n raíces. Eso es un resultado muy importante, porque ya les digo, la primera clase, cuando presentamos el problema era que porquerías como estas no tienen ceros. Bueno, ahora sí, el teorema fundamental del álgebra me dice que si vos lo haces en los complejos, si esto es un complejo, entonces vas a encontrar exactamente dos raíces. ¿Sí? Hoy van a ser más i menos i, es secundario, pero el tipo te dice, vas a encontrar dos raíces. ¿Sí? Es un lindo resultado. Es un resultado muy bonito. ¿Qué tenemos? Si son iguales. Bueno, miren, ya con esto casi estamos. Principio de módulo máximo. Principio de módulo máximo. Esto es un resultado de alguna manera remotamente parecido al teorema de Liouville. Pero ya vamos a ver qué es lo que dice este principio de módulo máximo. Dice, antes del principio tenemos que dar un lema, ¿sí? Este lema que está acá. Un lema es, para aquellos que no lo saben, es una especie de teorema que se usa tanto que recibe el nombre de lema. Es un teorema. Un teorema es algo que uno tira hipótesis y sirve para algo. Bueno, un lema también. Nada más que es como súper aplicable. ¿Sí? Entonces, dice el lema previo al principio del módulo máximo. Si uno tiene una función holomorfa,
¿sí? Es una función holomorfa, f de z. Y uno tiene un punto z0, ¿sí? ¿Sí? Y la función es holomorfa en todo punto de un entorno, de un recinto más grande. Si uno tiene que para todo punto z de forma tal, ¿sí? De forma tal, ¿sí? Que módulo de z menos z0 es menor que epsilon, o sea, está en una circunferencia de radio epsilon, ¿sí? Uno tiene que f de z es menor o igual, módulo, ¿no? Es menor o igual que f de z0, o sea, hay un máximo local. Uno cree haber encontrado un máximo local. Se desengaña en un segundo. Bueno, este lema me dice que si yo creo haber encontrado un máximo local en un recinto donde la función es holomorfa, me dice no es un máximo local. No hay máximos locales en el abierto que estás suponiendo. Entonces, si yo creo haber encontrado, ¿sí?, un máximo, que es Z0, ¿sí?, me dice que la función es constante. Desesperante, no puedo hacer gran cosa. Entonces, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra? Hay varias formas de demostrarlo. Una forma intermedia y que queda muy clara es la que vamos a ver ahora. Entonces, no, esperen, esto ya lo tengo escrito. Sabemos, ¿sí? Recuerda, ¿cómo hago para borrar esta página? La borro, a ver. Yes. Muy bien, OpenWorld. Vamos a suponer, ¿sí?, que esto, ¿sí?, que f de z0 es un máximo de la función. Entonces escribimos, y acá viene en nuestra ayuda Dios Gauss. ¿Se acuerdan? Valor medio de Gauss. Que es el que vimos hace un rato, ¿sí?, que es la expresión de la función como integral entre 0 y... entre 0 y 2pi. Entonces, perdón, hoy está muy activo, todo el mundo me manda mensajes. F de z0, recuerden, f de z0 es igual a 1 sobre 2pi por la integral entre 0 y 2pi por f de z0 más rho por e a la i phi, diferencial de phi. ¿Sí? Fíjense que es bien un valor medio. Si uno tiene que calcular un valor medio con una integral, con una suma y divide por el número total. Bueno, acá se suma en 2pi, y 2pi y uno suma en phi, y phi va de 0 a 2pi, con lo cual la integral de la función entre 0 y 2pi, dividido 2pi, es el valor medio, no hay mucho más. Entonces, saco módulo, piqui, piqui, estoy medio en el borde y engancho los menús. Ahí está. Esto entonces es menor o igual que el módulo adentro. Y el módulo adentro me queda esto, ¿sí? 1 sobre 2pi, módulo de f. ¿Está bien esto? Sí, f de z0 más rho por e a la tita por diferencial de tita. Ahora, la hipótesis mía, sí, ya estamos demostrando, ¿no? La hipótesis mía es que f de z0 es un máximo local. Entonces, f de z es módulo menor o igual que f de z0. Entonces, f de z0 más rho por e a la tita son puntos, si esto es z0, son puntos que están acá, a distancia rho, ¿sí?, a distancia rho del z0, ¿sí? Entonces, que son f de z,
son menores o iguales que f de z0. Con lo cual, lo que me queda es que esta integral es, vamos para acá, módulo de f de z0, al final no tengo que copiar, ¿ven? Es menor o igual que la integral entre 0 y 1 sobre 2pi. La integral entre 0 y 2pi de f de z0 más rho por e a la i phi, diferencial de phi, creo que está con tita, pero ustedes entienden que phi igual a tita y no jodamos. Esto es menor o igual que 1 sobre 2pi, ¿sí? Acá es donde metí módulo de f de z menor o igual que f de z0. Entonces, menor o igual que la integral entre 0 y 2pi. A esto lo reemplazo con esta desigualdad y meto esta, f de z0, módulo diferencial de z. Es decir, perdón, esto es diferencial de z, no es diferencial de phi. Entonces, esto me queda 1 sobre 2pi, f de z0, módulo, por el integral de diferencial de phi, que es 2pi, es igual al módulo de f de z0. ¿Qué pasó? ¿Qué cacho hicimos? F de z0, la integral. Pasamos por f de z y terminamos con f de z0. Con lo cual, empezamos y terminamos en el mismo lugar. Toda la cadena de menores a iguales, ¿sí?, no son menores a iguales, sino que como el primero es igual al último, todos los del medio son iguales, no son menores. Entonces, esto es un igual, esto es un igual, esto sí es menor igual. Entonces es menor igual. Entonces, son todas cadenas de iguales. ¿Qué significa? Que como vale para todo phi, f de z0 más rho por e a la i phi, módulo es igual a módulo de f de z0. Es decir, esto que está acá es igual a f de z0, módulo. Entonces, la función es constante. Supuse que había encontrado un máximo local de la función y vino Gauss y me bajó del pony y me dijo, no es un máximo, es igual. La concha. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, miro, esta es la resolución, esto es un poco más elegante, pero esencialmente es la misma idea. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces en un recinto? Yo lo que supuse es que en un entorno, a ver, necesito mi láser, no, este es mi láser. En un entorno, lo que tengo es que para ese entorno supuse que había un máximo local y no hay, es una constante. Y entonces, ¿qué pasa con todo el recinto? ¿Habrá un máximo en algún otro punto del recinto? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque necesito una hoja. Uy, qué quilombo que hice. Acá, piquito. Que si uno tiene un recinto, vamos a hacer un recinto grande, así, lo pongo abierto, así no... así somos un poco más elegantes. Yo demostré que si uno iba en una circunferencia cualquiera, ¿sí? ¿Sí? Y suponía que este Z0 era un máximo, entonces tenía que todo acá, la función era constante. Eso no es muy difícil llegar a que es constante en todo el recinto. Porque si yo supongo que que hay un máximo, entonces llego a una constante en todo el recinto. ¿Y cómo se hace? Y fíjense, si acá, suponiendo que Z0 es la constante, es el máximo, llego a una constante, lo que hago es agarrar otro entorno respecto de otro punto que esté dentro del recinto anterior, que lo voy a poner en rojo para que se note, este rojo que está acá, ¿sí? Entonces, esperen que me quede un poco corrido la circunferencia.
Entonces, si centro... ¿Por qué no me dejas mover? No sé por qué no me deja mover. Bueno, si no se me cuelga. No quiero que se cuelgue. Bueno, supongamos que está centrado. El rojo está acá, está centrado. ¿Sí? Este punto, ¿sí? El rojo, es el centro de esta nueva circunferencia, que está dentro de la zona en la que encontré que es constante. Entonces, esto es igual, f de z acá, es igual a módulo de f de z0. Entonces, si supongo que ese punto es un máximo, digo, entonces encuentro que ahora dentro de toda esta circunferencia la función es constante. Y así puedo recorrer, puedo llenar todo el recinto encontrando que no hay ningún máximo, que no puede haber ningún máximo porque si no la función es constante en todo el entorno. Entonces, ¿qué carajo hago? Y ahí es donde viene el principio del módulo máximo. El lema me dice estrictamente, si vos suponés que hay un máximo local dentro del recinto, no es un máximo, es porque la función es constante. ¿Sí? Esto es el final de la demostración anterior. Pero sin embargo, hay máximos de la función. La función no es constante. Entonces tiene que haber algún máximo, tiene que haber algún mínimo también, tiene que haber algún máximo. ¿Dónde está ese máximo? Teorema. Este es el que se llama el principio del módulo máximo. Si la función es holomorfa y no constante en un dominio, el módulo de f de z, no alcanza su máximo en D. En dominio D, recuerden que es abierto. Vengo acá. Este es el dominio D. No alcanza el máximo en el interior de la curva D, digamos, en el dominio abierto D. Entonces, ¿qué pasa? Dicho de otro modo, no existe un Z0 en el dominio, en el recinto este abierto, de forma tal que sea un máximo local. Y entonces, ahora sí, si una función es holomorfa en cierto recinto D y continua en la frontera, ¿sí? Porque recuerden que la frontera no está en el recinto, entonces el valor máximo de f en la clausura de D, o sea, en el interior más el borde, que siempre se alcanza, porque recuerden que si es una función que no es constante, en algún momento un máximo tiene. ¿Y dónde cacho está ese máximo? Ya demostré antes, en el corolario, en el teorema 7.1, que no está en el interior, porque hice lo mismo sistemáticamente con estos circulitos en tornitos de z menos z0. ¿Dónde está ese máximo? Que siempre se alcanza porque siempre hay un máximo, porque la función no es constante. Ocurre en la frontera, entonces, de D. Si uno tiene un recinto D y una función f de z, el máximo del módulo de f de z no ocurre en el interior, sino en el borde de D. Es un resultado molesto, pero es así, es lo que hay. Pero fíjense que, guarda, está pidiendo que f de z sea holomorfa en D y continua en la clausura de D. La clausura, ¿se acuerdan que era el interior más el borde? Estoy pidiendo que la función sea continua. ¿Sí? No puede haber una singularidad en el borde o algo así. No puede diverger la función en el borde. Estoy pidiendo que sea continua. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos el principio del módulo máximo, que para algunas cosas es útil y que para otras cosas no tanto, pero ocurre ocurre lo mismo con funciones que son
armónicas, que vamos a ver la clase que viene. La clase que viene está muy buena, la clase que viene donde vemos que las funciones, la parte real y parte imaginaria de una función holomorfa tienen ciertas características y que cumplen con estas mismas propiedades. Entonces, ya sabemos que una función holomorfa en un recinto y continua en la clausura, entonces alcanza el máximo en el borde. Si uno achica el recinto, el borde, vuelve a ocurrir en el borde. Y entonces me dicen, ¿y por qué no ocurría en el...? Ahora discutimos eso. Porque si uno hace esto, ¿no? Dice, yo tengo este recinto 1, ¿sí? Que es abierto, ¿no? Es abierto. Entonces, el máximo no ocurre en el interior. Ocurre en el borde, pongamos acá. Entonces, ahí está el máximo. Y entonces, digo yo, si agrando el recinto, agarro un recinto más grande, siempre tengo la posibilidad, si es que me deja la función, R2. Entonces, este punto quedó adentro y dije, te caché, porque ese es un máximo. No, porque ahora está dentro y ahora deja de ser un máximo. ¿Por qué? Porque probablemente antes era un máximo porque no podía pasar del otro lado y ahora sí, al poder pasar del otro lado del que era el borde del conjunto, ahora ya deja de ser un máximo. Y el máximo vuelve a estar en el borde ahora de R2. ¿Sí? Es medio exasperante, pero es lo que hay, diría mi suegra. Si tenemos una función compleja que tiene partes real U y B, entonces los máximos de la parte real y de la parte imaginaria, de la misma manera que los máximos de la función f, el módulo de f, siempre ocurren, y ocurren en el borde, ¿sí? en la frontera del recinto. Así que la parte real imaginaria también cumple lo mismo que la función. Y el final, creo que este es el final y no hay más, ¿no? Sí, fin. Dice fin. El mínimo, ¿qué pasa con el mínimo? Bueno, el mínimo podría ser toda una perorata igual para encontrar el mínimo, pero lo más fácil es mirar lo que dice. Si es una función holomorfa en el recinto, bla, 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 y distinta de 0, entonces el mínimo se obtiene de la misma manera que el máximo en el borde. ¿Y cómo se demuestra? Demostración, tomar G igual a 1 sobre F. Bueno, eso se supone que es una Z, F de Z, y después tomar módulo. Si F de Z no es 0, la función G es holomorfa, con lo cual el máximo de G ocurre en el borde, lo mismo que vimos antes, pero el máximo de G es el mínimo de F. Entonces la demostración del 7.3 es exactamente igual al del módulo máximo. ¿Sí? Es exactamente igual. Entonces, moraleja, si uno tiene, ¿dónde está mi recintito? Si uno tiene un recinto, ¿sí? Si uno tiene un recinto ahí, y una función f, tanto el máximo como el mínimo de la función, módulo por supuesto, ocurren máximo, el mínimo, en el borde, en la frontera del recinto. ¿Sí? Eso es medio exasperante, pero esto nos va a permitir, de hecho esto es lo que nos faculta a escribir las funciones holomorfas como series de potencias. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver que esto nos da un resultado en el mismo sentido. ¿Sí? Esto es más o menos todo lo que corresponde a hoy. Les adelanto qué es lo que vamos a ver la clase que viene.
¿Alguna duda de todo esto? Son teoremas para escuchar, digamos, más que. Esto se pueden dar en Animal Planet casi. ¿Están ahí? Sí, sí. Profe, yo no terminé de entender por qué estás seguro de que existe el máximo y el mínimo. El máximo va a existir porque es una función continua. Y una función continua en algún momento tiene un valor máximo. El módulo, ¿no? Es una función, si querés, de variable real, no de variable real, de imagen real. Y hay un valor que es el más grande de todos, en una función que es continua. Entonces tiene que ocurrir en algún lugar. El principio del módulo máximo te dice que no ocurre en el interior de un dominio. Y como tiene que haber, el único lugar que le queda es el borde. Eso es esencialmente lo que dice el principio del módulo máximo. El principio, si querés, se mantiene la palabra principio porque un principio es algo que uno toma como cierto cuando no se puede demostrar, siendo que es demostrable, pero es como que es muy básico. Entonces, es precisamente lo que vos estás preguntando es ¿por qué hay un máximo? Y yo te contesto ahí porque es una función continua. La función holomorfa es una función continua, con lo cual el módulo es una función continua también. Y si es una función continua, en un intervalo acotado, en un conjunto acotado, en algún momento es más grande que en cualquier otro punto. Y ese ocurre siempre en el borde. ¿Queda más claro? Sí, no había entendido que era en un recinto. Sí, porque lo que dice, en realidad el módulo máximo es medio por la contra en la demostración. El principio del módulo máximo dice que el máximo no ocurre en el abierto. Y la concreción de la idea, que a esa es la que se llama, en posta al principio, es que dado que tiene que haber un máximo, y el máximo no está en el interior, y el único lugar que le queda es el borde. Eso es lo que dice más o menos. Es una especie de teorema de resignación. Está bien, yo te muestro que no puede estar en el interior. ¿Y dónde carajo está? Y el único lugar que queda, en el borde. Y con el mínimo pasa lo mismo. Si uno hace 1 sobre f y f es distinta de 0, bueno, el máximo de 1 sobre f ocurre otra vez en el borde, porque es lo mismo de antes, una función holomorfa. Entonces, el máximo va a ocurrir en el borde. Y eso quiere decir que el mínimo de f también ocurre en el borde, ¿sí? Porque es 1 sobre f. Porque ahí empezamos con variable real. El máximo de un cociente se obtiene, mejor dicho, el máximo de la inversa se obtiene donde está el mínimo de la función. Esa es más o menos la secuencia de demostraciones. Y ese es el resultado. Ahora les cuento un cachito lo que viene en la clase que viene, y después si quieren me consultan alguna duda que tengan, porque son menos 20, son pasadas las 1:30, así que tema que viene, teorema. Esto es así. Hay mosquitos. Perdón. Teorema. Si, no, sea, aprende sea f de z holomorfa en cierto recinto D. ¿Sí? Abierto y conexo. Entonces, U y B, U y B son armónicas. Armónicas, os recuerdo, es que tienen Laplaciano nulo. ¿Sí? Este tema a mí me gustaba darlo como final de la guía 2. ¿Sí? Porque era el momento en que uno venía operando con las funciones U y B, qué sé yo. Después más o menos se va diluyendo lo de U y B, pero que el problema era que al darlo en la guía 2,
todavía no sabemos si se pueden derivar. Ahora sí lo sabemos. Sabemos que por la fórmula integral de Cauchy, las derivadas de cualquier orden existen de una función holomorfa, y entonces existen las derivadas de cualquier orden de las partes reales e imaginarias. Con lo cual, puedo alegremente no, consistentemente derivar tantas veces como quiera. Voy a derivar 2, porque es lo que quiero demostrar con funciones armónicas. Sabemos, demostración, sabemos, yo siempre que les hacía este tema, al final de la guía 2, que me parecía que era más coherente, les decía, créanme por 2 o 3 clases que podemos derivar, porque claro, en ese momento no sabíamos que podíamos derivar. Y cuando llegábamos a este lado, digo, "Bueno, ahora me siento tranquilo que les dejé de mentir", pero bueno, ahora como estamos... de hecho, cuando vuelva a la presencialidad, muy probablemente vuelva a darlo de la manera anterior, porque me gusta más. Y ahora hay como que uniformizar todos los cursos, porque claro, todos medio intercambiables ahora los cursos. Medio intercambiables. Sabemos que si la función es holomorfa, si f de z es igual a u más b, entonces la derivada de u respecto de x es igual a la derivada de b respecto de y. La derivada de u respecto de y es menos la derivada de b respecto de x. So, si derivo, una vez más, ahora puedo, no me siento culpable, si derivo la primera respecto de x y la segunda respecto de y, puedo perfectamente por la fórmula integral de Cauchy, lo que me queda es la derivada 2 veces respecto de x es igual a la derivada de y respecto de y respecto de x, y de la otra me queda la derivada 2 veces de respecto de y de u es igual a menos la derivada de b respecto de x respecto de y. ¿Sí? Es lo mismo. Sumo, sumator. Sumo y me queda la derivada de u respecto de x 2 veces, más la derivada de b, no, más la derivada de u respecto de y 2 veces es igual a b y x menos bxy. Si las funciones, si las derivadas de cualquier orden están bien definidas y existen sus derivadas y qué sé yo, entonces las cruzadas son iguales. B y x es igual a bxy porque son todas buenitas. Esto me da 0. ¿Qué quiere decir? Que encontré que el laplaciano de u es igual a 0. Entonces, la función u es armónica. Si hiciera ¿sí? Un pequeño cambio, ¿por qué no me das bola? Si hiciera un pequeño cambio, lo hago en rojo, la primera respecto de y la segunda respecto de x, antes había hecho xy, ¿sí? El resultado sería uxy igual abii y u y x igual a menos bxx, ¿sí? Me obtendría. Y las resto, u de xy menos u de ix, otra vez suponiendo que las derivadas, no, suponiendo no, sabiendo que las derivadas de cualquier orden son regulares, existen, son todas re bonitas, son iguales, entonces me queda que 0 es igual a b y más bxx, es decir, laplaciano de b también es igual a 0. Con esto vamos a jugarle el jueves. Sabiendo que las funciones son armónicas, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Sí? Vamos a ver que encontrando una, buscando la otra, si a uno le dan una función, entonces puede encontrar la otra. En algún momento les daba todo una introducción de por qué es interesante por qué es interesante este,
las aplicaciones de funciones armónicas. Eso es una parte de la que vemos la clase que viene. Ahora estoy mucho más pragmático. Necesitamos operar con funciones que sabemos que son laplaciano cero. Sabemos que si una función es holomorfa, entonces sus partes reales e imaginarias son armónicas. Esto quiere decir exactamente que el laplaciano es igual a cero. Entonces, a partir de eso, vamos a operar con las funciones. Es lo que se llama con el tema de aplicaciones de las funciones armónicas. ¿Sí? Esencialmente, suponiendo que una función que me dan es armónica, voy a suponer que es la parte real o la parte imaginaria de una función holomorfa. Y a partir de ahí vamos a operar. Esta clase que viene es bastante divertida. Es para hacer cuentas más o menos simples y obtener resultados súper interesantes. Así que bueno, para el jueves vamos a tener eso. Y estoy preparando, dejamos de grabar, estoy preparando